Buenas, bienvenidos a la sección de entrevistas de Canal Europa. Hoy contamos con la presencia de Ramón Jáuregui, con una dilatada vida política, pública y con cargos de responsabilidad durante 2 décadas. Ha sido ministro de la Presidencia, vicelehendakari del Gobierno vasco, eurodiputado y presidente de la Asamblea Eurolat y en estos momentos es presidente de la Fundación Euroamérica. Señor Jáuregui, muchísimas gracias en primer lugar por atendernos y me gustaría empezar por una pregunta que es genérica a todos los invitados de esta sección de entrevistas. ¿Cree usted que la Unión Europea y sus instituciones han estado a la altura de la situación que ha creado la pandemia, tanto sanitaria como económica como socialmente? Bueno, yo creo que para ser precisos tenemos que empezar por reconocer que en el comienzo de la pandemia la Unión Europea reaccionó tardíamente y de manera atolondrada, yo diría, ¿no? Pienso que las imágenes del comienzo de la pandemia fueron fatales para la propia Unión Europea. Recuerdo en particular los cierres unilaterales de las fronteras, las disputas entre países sobre el material de protección sanitario que venía de China. Inclusive la imagen más humillante para mí fue la entrada de los camiones rusos en Bérgamo para ayudar a Italia, ¿no? Pienso que en esos primeros días de febrero, finales de febrero, Europa estaba peligrosamente incorporándose a esa imagen catastrofista de una Europa en crisis existencial, ¿no? Pero a continuación tengo que decir con todo orgullo y con verdadera emoción que la Unión Europea es la organización internacional, si queremos llamarla así, a esa unión supranacional que somos la Unión Europea, reaccionó probablemente como el organismo más potente y más capaz de recuperarse frente a los efectos de la pandemia, no solamente sanitariamente, sino también, sobre todo, desde el punto de vista socioeconómico. Yo creo que tenemos que recordar que hoy, en este momento, la Unión Europea, que ha comprado más de 1.000 millones de vacunas, es la que garantiza el suministro a los países miembros, a los Estados miembros, de sus vacunas, para que se vacune los 500 millones de europeos por un orden que establecen los países, pero un orden de igualdad. Es decir, que primero los mayores, los sanitarios, profesiones sensibles, de manera que ya estamos teniendo una Unión Europea que garantiza ese derecho fundamental a la salud. Pero quiero recordar las cantidades de dinero que la propia Comisión ha puesto a disposición de los Estados miembros, fundamentalmente para combatir los problemas del desempleo o la propia crisis sanitaria. Pero el propio Banco Central, que suministra liquidez suficiente a los Estados miembros y al sistema bancario, para que los Estados puedan efectivamente endeudarse y combatir los efectos de este shock de oferta y demanda en las economías de los Estados miembros con una disponibilidad financiera absoluta. Se ha suspendido el pacto de estabilidad para que no haya restricciones presupuestarias en los propios Estados miembros. Y por último, se ha acordado una emisión de deuda de 750.000 millones de euros, una cantidad inmensa de dinero que la Unión Europea emite, que los mercados le prestan a la Unión Europea de manera mutualizada para que la propia Unión Europea sea la que los devuelva con base a una fiscalidad que se inventa para poder amortizar esos deudos, y ese dinero se reparte en función de los daños producidos en los países de una manera solidaria, de manera que estamos claramente ante un salto federalizante de la Unión Europea en términos económicos, algo que jamás se había hecho. Yo sinceramente creo que la Unión Europea ha dado un paso gigantesco en su integración y sinceramente creo que es para estar orgullosos porque realmente hemos reaccionado, a diferencia de cómo fue la crisis del 2008 al 2014, de una manera propiamente anticíclica, no procíclica como fue la reacción económica de los años de la crisis financiera. Aquí los Estados y la Unión Europea
estimulan el crecimiento económico, la recuperación mediante esta aportación inmensa de dinero, y además lo hacen solidariamente. De manera que se ha dicho con razón que la respuesta ha sido propia de un momento hamiltoniano, un poco recordando los tiempos de Hamilton en la Confederación de Estados Americanos, que mutualizó su deuda, y en este caso, sinceramente, creo que Europa ha hecho efectivamente un momento hamiltoniano en su construcción y ha dado un paso federalizante extraordinario. Yo estoy verdaderamente emocionado con esta respuesta por parte de la Unión Europea. Bien. Bueno, ahora viene el momento de los Estados, evidentemente. Es decir, la Unión ha hecho su trabajo, las tres instituciones además, en tiempo y forma, y ahora los Estados tienen que proceder a esos proyectos, a esa transformación que la Unión Europea pretende llevar, lógicamente, a los Estados miembros. Viniendo al caso de España, a nuestro Estado, bueno, además hemos sabido que vamos a pasar, en vez de 72.000 millones, que ya era una barbaridad en ayudas directas, a 85.000. Porque la Unión ha tenido en cuenta el daño causado en la segunda ola, es decir, bueno, se ha reajustado, cosa que me vuelve a parecer evidentemente satisfactorio e inteligente, pero son 85.000 millones, un gran volumen de ayudas en muy poco tiempo, prácticamente 2 años y medio. Estamos en condiciones de asumir ese gran volumen, y lo digo no solo en la parte pública, en la parte de la administración, que evidentemente va a tener un trabajo complicado, muy complicado, sino también en la parte privada, si va a estar el país a la altura de este gran reto, de este desafío inmenso del siglo XXI para España. Sin duda es la gran pregunta. Yo sinceramente creo que este es un momento clave también para España, y me gustaría ser totalmente sincero en la respuesta, exponiendo en primer lugar que tenemos algunas objeciones históricas que tenemos que resolver. Yo diría que tenemos 3 problemas de entrada para que España haga un buen trabajo en el aprovechamiento de estos fondos. En primer lugar, tenemos una experiencia en la gestión de los fondos europeos que no es buena. Nuestra, digamos, tasa de eficacia en la gestión de los fondos nos ha demostrado que aprovechamos en torno al 50% muy bien, pero el resto de los fondos europeos no siempre los aprovechamos. Podemos decir que 1/4 de los fondos europeos históricamente no los hemos aprovechado. Segundo, tenemos una fractura política en el país importante. Yo pienso que España padece, sinceramente, una peligrosa tendencia a la polarización y una fractura del sistema partidario muy grande. Ya basta ver lo que es la polémica de la gestión sanitaria para descubrir que no nos ponemos de acuerdo en casi nada. Y en tercer lugar, tenemos que reconocer que en esta ocasión hay que poner en marcha una maquinaria con un engranaje complicado, y hay que engrasar ese engranaje, que esos engranajes de la maquinaria que aprovechan los fondos europeos funcionan bien. Aquí tenemos que combinar gobierno central, comunidades autónomas, ayuntamientos, sectores económicos importantes, empresas líderes y, por tanto, al mismo tiempo, investigación, universidades, centros tecnológicos. Es decir, aquí hay que combinar lo más potente del país de cara a esos 2 grandes ejes, digitalización y transformación ecológica, para que España se convierta en un país potente. No voy a decir líder mundial, pero tenemos que estar entre los 10 grandes del mundo en esas materias, que son las que van a definir la economía del siglo XXI. Y tenemos estos problemas de atrás, ¿no? Entonces, yo creo que España está creando, por lo que yo voy leyendo y por lo que voy viendo en el propio boletín oficial, ha creado una nueva estructura administrativa para la gestión de los fondos. Hay que saber si eso funciona. Prácticamente un nuevo Consejo de Ministros reducido va a ser la cúspide de esa maquinaria, desde el punto de vista decisorio. Pero eso tiene que ponerse muy de acuerdo con los liderazgos de las comunidades autónomas, con los protagonismos locales, con las reivindicaciones territoriales, con las reivindicaciones de sectores muy distintos, desde el turismo al automóvil, desde la investigación con el hidrógeno a otros sectores económicos importantes de España. Y todo eso tiene que funcionar muy bien para que esos 80.000 millones de euros en los próximos 3 años nos permitan dar un salto potente
como país. Si no lo vamos, nos vamos a quedar atrás. Así de claro y así de rotundo. Yo por eso creo que la verdadera cuestión del país en los próximos años, más allá de sus problemas políticos internos, de su sistema partidario, del tema de Cataluña, del tema de la crisis institucional, etcétera, para mí es que efectivamente España ponga en marcha esta maquinaria y funcione bien. Y por supuesto, creo que la clave política del futuro es aprovechar esta oportunidad y darle al país la oportunidad de dar este salto tecnológico que nos permita disputar el siglo XXI en condiciones de liderazgo.